novela es una obra literaria que se narra una acción fingida en todo o partes y cuyo fin es causar placer estético o pintura de sucesos. Buenas tardes, mi nombre es Hani Charine Correa Durán y los integrantes de mi grupo son Alison Salomé Chacón Faura, Carmen Rosa Díaz Salazar y Jailin Nicole Correa Durán. Hoy yo les vengo a hablar sobre de dónde proviene y qué es la novela. La novela proviene del italiano novella, que significa noticia o relato. Lo que voy a hablar son las características de la novela. Primera característica, orígenes. La novela fue uno de los géneros más tardíos en desarrollarse. Segunda característica, escritura en prosa. Una de las principales características se consideran que es escritura en prosa, es decir, que no está escrito en formato poético. Tercera característica, longitud. La longitud de las novelas es una de las características más debatidas en el ámbito literario. Se consideran que en el rango de extinción se encuentra 60.000 y 200.000 palabras. Cuarta característica, innovación. No existe regla que determine esta característica. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, la novela se ha representado por la innovación. Quinta característica, contenido ficticio pero verosímil. Otra característica fundamental de la novela son las temáticas que abordan. Se consideran que estas piezas son ficticias, sin embargo su narrativa suele ser realista y plantea los hechos de forma verosímil y coherente. Desarrollo de la trama. Esta se determina por un conflicto que plantea el autor y se desenvuelve en diferentes situaciones que viven los personajes en la obra. Desarrollo de los personajes. Gracias a la longitud y las características realistas de la novela, puede ser posible que también exista un amplio desarrollo de los personajes. Última característica. Práctica de publicidad. El tamaño y la complejidad de muchas novelas hace necesario que su publicidad se realice de forma Existen distintos tipos de novelas. Entre las más destacadas se encuentran novela histórica, novela realista, novela caballeresca, novela romántica, novela de aventuras, novela fantástica o de fantasía y novela de ciencia ficción. La novela histórica, como su nombre lo indica, narra acontecimientos históricos, los cuales sucedieron generalmente en el pasado. Tiene como objetivo dicho relato, pero desde la perspectiva de un personaje en particular. Las novelas realistas son contadas desde una óptica real. Muchas veces tiende a confundirse con una narración común. Aunque algunos autores no la denominan un tipo de novela, este tema todavía entra en discusión. Novela caballeresca, muy de moda hace algunos años. Tiene como objetivo enfrascar a sus lectores en historias las cuales se basan en heroísmo y coraje. Están ambientadas más que todo en las fechas de la Edad Media. Novela romántica, es quizás el tipo más popular de novelas. Tiene como objetivo contar historias de romance y pues de amor. Su público lector es generalmente el femenino, aunque algunos hombres también lo leen. La novela que caracteriza a este tipo recibe el nombre de Romeo y Julieta. Muchos la han leído o han visto sus adaptaciones en teatro u audiolibros. Novela de aventuras. Son personajes los cuales se adentran a la búsqueda de lo desconocido arriesgándose. Y novelas fantásticas, las cuales son lo opuesto a las novelas realistas, ya que cuentan sucesos los cuales no son reales y sus personajes son ficticios. Por esto, el autor debe tener mucho cuidado a la hora de escribirlos para que el lector pueda imaginárselos como el autor lo que requiere. Y novelas de ciencia ficción, las cuales cuentan hechos futuristas. Muchas gracias, estos han sido los tipos de novelas. Voy a hablar sobre los elementos de la novela. Los elementos de la novela son todos los componentes que hacen posible el desarrollo de este género narrativo. Entre los elementos de la novela encontramos los personajes. Los personajes son los que generan la historia que se cuenta en la novela. Son los que realizan las acciones y a los que les ocurren los eventos o circunstancias.
Entre los personajes tenemos tres tipos. Encontramos los personajes principales, que son los protagonistas de la historia y los que en ellos recaen las acciones, decisiones y eventos más resaltantes. Por lo general tienen cualidades que los hacen atractivos al público lector. También tenemos los personajes secundarios. Estos están vinculados estrechamente con la historia de los personajes principales y los ayudan a tomar decisiones en los eventos y circunstancias. Tenemos a los personajes terciarios o de relleno. No son de importancia dentro de la historia. Su aparición o intervención son poco duraderas y no tienen mucha importancia. Tenemos las acciones o hechos. Están relacionados con todos los eventos y acontecimientos que le ocurren a los personajes dentro de la historia. Está el ambiente o lugar. Es el espacio donde los personajes llevan a cabo sus acciones y se desenvuelven en la historia. El ambiente puede ser real o imaginario, además puede variar de acuerdo con el desarrollo de la narración. Tenemos el tiempo. Este elemento de la novela se refiere a la duración de la historia que se cuenta, bien sean días, meses o años. El tiempo dota a los personajes y a los acontecimientos de cambios constantes. Todos estos elementos le dan a la novela profundidad y complejidad. Gracias.